Regresamos de la pausa ya en la parte final del programa. Tenemos un conversatorio muy especial con el analista financiero, el economista Javier Trujols. Buenos días a todos y a todas. Primero me gustaría agradecer a Josefa y Ariel por haberme invitado a su interesante programa de Visión RDN y por supuesto encantado de compartir tanto con los televidentes como con ustedes nuevamente, Ariel y Josefa. Muchas gracias, Javier, por participar en este programa y me gustaría edificar el público en cuanto al conocimiento de la economía para que intercambiar estas impresiones y concretizar datos precisos que tú nos vas a suministrar como gran profesional que eres. Yo quiero empezar con la primera pregunta, Javier. Comparada a la crisis económica como la del 2008 u otras que puedan haber vivido en RD, ¿esta crisis sería la mayor? La, la pandemia del coronavirus es una crisis sanitaria que es comparable con otras pandemias del pasado en algunos aspectos. En términos sociales, existe un amplio espectro de reacciones eh, que, que tienen las personas en tiempos de pandemia, como pueden ser la angustia, la incertidumbre, la negación, estrés, la propagación de falsas informaciones o noticias o los fake news y hasta cierto punto xenofobia. Por supuesto que han existido otras crisis sanitarias en el transcurso de nuestra historia. Dos que me vienen a la mente ahora mismo de las peores son la peste negra del siglo XIV y la gripe española de 1918, que golpearon severamente a la humanidad, tanto en términos sociales como económicos. Dicho esto, la pandemia del coronavirus es la crisis sanitaria más seria y peligrosa que hemos visto en los últimos tiempos, tanto a nivel mundial como en República Dominicana. Por tomar dos puntos de referencia, tomemos como referencia dos crisis económicas, porque cabe resaltar que esto es una crisis sanitaria que va a derivar en una crisis económica, pero no es una crisis financiera ni económica. Vamos a compararla con la crisis bancaria de República Dominicana del 2003-2004. Esa fue una crisis que se generó a nivel local en República Dominicana y luego vino. Estas son dos crisis que les estoy comentando que son las más recientes y las que suelen haber, que estoy viendo que hay más comparaciones con la actual crisis sanitaria. Entonces la crisis de 2008-2009 fue la gran crisis financiera que originó en Estados Unidos. Como la crisis a nivel local, pues se dio porque debido a una serie de fraudes bancarios y la crisis financiera del 2008-2009 que inició en ese año, fue el resultado de una desregulación extrema del sistema financiero americano. Entonces las políticas monetarias y fiscales que las autoridades dominicanas, ya lo aterrizamos aquí en República Dominicana, tomaron en ese momento, vamos a decir que fue por un error humano, fue por la mala gestión de los seres humanos y sabíamos lo que había ocurrido mal. Y aunque tomó tiempo para recuperarnos de ambas crisis, pues a diferencia de esta crisis sanitaria del COVID-19, pues conocíamos al enemigo. Es decir, sabíamos, las autoridades monetarias y fiscales sabían qué tenían que hacer, tanto en la crisis, o si no, o sea, quizá en el momento no sabían cómo abordarlas, pero rápidamente, por lo menos se sabía qué causó las crisis y a corto plazo diseñar planes para mitigar y eventualmente pues volver a la senda del crecimiento económico. En el caso de la crisis del coronavirus, el problema es que de momento no conocemos, es un enemigo invisible
Es decir, ha habido una carrera feroz de muchas empresas a nivel internacional, y de expertos y médicos y científicos para desarrollar una vacuna y una cura, pero de momento pues todavía no la tenemos. Yo creo que en un futuro no muy lejano sí tendremos acceso a una vacuna, pero realmente esta es la gran diferencia de esta crisis sanitaria del coronavirus por ejemplo, con estas dos últimas crisis financieras, que no conocemos al enemigo. Entonces, nosotros en República Dominicana y a nivel universal, las autoridades dominicanas han ido, vuelvo a reiterar, como han hecho todos los países, las autoridades de todos los países, implementando medidas que ayuden a la ciudadanía dominicana, o que le alivien la carga financiera, y medidas sanitarias, según va evolucionando el COVID-19. Como no sabemos con certeza cuándo va a finalizar, ni cuándo se va a desarrollar la cura, que yo entiendo que será en un futuro no muy lejano, porque evidentemente no podemos vivir de forma indefinida en confinamiento, pero sin lugar a dudas yo creo que es lo correcto en este momento, ya que me consta que todos queremos volver a la normalidad, lo que significa normalidad, porque lo que estamos viviendo es lo más lejos de la normalidad que puede existir. O sea, pero volver, yo diría, lo sé que todos queremos volver a nuestro día a día, a la vida cotidiana, pero esto debemos hacerlo siempre basándonos en la ciencia y en la evidencia empírica, ¿no? Básicamente, cuando la pendiente de la curva se aplane y dure un tiempo prudente aplanada, y luego vaya bajando esa curva, pues entonces ese es el momento, evidentemente, o quizás un poco antes, para que las autoridades pues vayan implementando un plan de acción para que las personas y los negocios, o para que se vaya reabriendo la economía de forma gradual. Pero de momento todavía tenemos que seguir, todavía estamos en proceso de llegar a ese punto, y debemos seguir estrictamente los protocolos preventivos que han anunciado las autoridades. Entonces, en cuanto a las políticas fiscales, monetarias, y programas sociales que se implementaron, por ejemplo, en las dos otras crisis que le comenté, la República Dominicana en 2003-2004 y en la gran crisis financiera del 2008-2009, pues de un modo u otro, las autoridades de todos los países y de República Dominicana pues implementaron políticas para ayudar a la economía, pero estas medidas, medidas expansivas, políticas expansivas, monetarias y fiscales, se debió a una mala gestión por parte del ser humano. Es decir, el ayudar a un sector o a otro, eso no realmente, el tema era que de alguna manera era para esas medidas que se implementaron en esas dos crisis, era para aliviar la crisis económica, evidentemente, pero eso fue causado por seres humanos. En el caso del coronavirus, pues todas las medidas y las ayudas que han implementado las autoridades a nivel mundial y en República Dominicana no es una especie de perdón, o no es para perdonar a las personas por un error que cometieron, sino es extender una línea de liquidez para que la economía siga a flote, y que tanto las empresas, y sobre todo las empresas, y también las personas físicas, pues puedan volver gradualmente a su día a día. No digo normalidad, porque es que vamos a tener que redefinir este concepto de normalidad. Esta pandemia definitivamente marcará un antes y un después en cuanto a la forma de actuar, tanto a nivel profesional como personal. Pero yo aconsejo, pues, evidentemente, tener paciencia. Sé que no es fácil, pero llegará el momento de reabrir la economía dominicana, y volver a nuestro día a día.
Pero lo que se necesita en este momento es tener paciencia, seguir practicando distanciamiento social, cuidarnos a nosotros y de esta misma manera pues proteger a los demás de transmitir esta terrible enfermedad del COVID-19 y evitar sobre las aglomeraciones, no salir de casa al menos que sea estrictamente necesario. Y bueno, les pido a todos vuelvo a reiterar paciencia, que la recuperación, esta crisis sanitaria va a derivar en una crisis económica. No sabemos todavía con exactitud, hay muchas proyecciones, pero no sabemos con exactitud cuándo va a qué tan profunda va a ser el golpe qué tan profundo va a ser el golpe a la economía. Pero lo importante yo creo que también es concentrarnos o centrarnos en combatir el coronavirus, cuidarnos, porque sin seres humanos no hay economía. Entonces primero tenemos que cuidar a nosotros, y yo no tengo la menor duda que cuando sea el momento prudente, pues regresaremos a nuestras vidas cotidianas y la economía se irá recuperando gradualmente. Muchas gracias, Javier. Ahora yo voy con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre las proyecciones económicas en tiempo de coronavirus? Es importante tener cautela en cuanto a hacer proyecciones económicas durante los tiempos del coronavirus. Me consta que por supuesto hay que tener una idea de lo que va a ocurrir, pero las proyecciones económicas son solo eso, son estimaciones, son predicciones. Entonces, yo estoy viendo muchas proyecciones catastróficas que en mi opinión yo encuentro que hacer este tipo de proyección genera más estrés del que ya tenemos. Entonces yo le pido cautela con las proyecciones económicas, porque es que realmente es muy difícil hacer estimaciones en estos momentos, porque primero tenemos que esperar y ver qué va a ocurrir con esta terrible pandemia del coronavirus. Para hacer proyecciones más certeras, es importante esperar a que se aplane y baje la pendiente de la curva en cuanto a los contagios y a las defunciones del coronavirus, de manera de tener una idea más clara del impacto final que va a tener esta crisis sanitaria tanto en la economía mundial como en República Dominicana. Pero sí le puedo decir que nosotros somos un país resilientes, y sin lugar a dudas, cuando llegue el momento prudente, pues República Dominicana es un país que ha crecido, que ha liderado el crecimiento económico de toda Latinoamérica en la última década. Evidentemente las proyecciones no pueden ser muy alentadoras, porque las economías de todo el mundo, incluyendo la de República Dominicana, básicamente se ha cerrado, con excepción de los sectores o de los servicios esenciales. Entonces las proyecciones no van a ser muy alentadoras, pero cuantificar esta información es prácticamente imposible en estos momentos. Javier, ya en esta última pregunta, me gustaría que edificara el público con esto, que va por lo siguiente. En esta pregunta final, ¿no podría hablar sobre el desempeño de Wall Street o de la bolsa de valores en este tiempo de pandemia? La palabra que me viene a la mente cuando pienso en las bolsas de valores estadounidenses es volatilidad. Yo creo que el mercado bursátil americano en la actualidad está en una fase especulativa, donde se está apoyando mucho en los estímulos fiscales y monetarios de las autoridades estadounidenses, que bienvenidos sean, pero estos son parches que no pueden sostener la economía a largo plazo. Cuando veamos las grandes empresas norteamericanas que cotizan en bolsa, están comenzando tienen aproximadamente una semana y pico publicando sus estados de resultados y los resultados de beneficios correspondientes al primer trimestre del 2020, pues entonces ahí los inversionistas verán
es que prácticamente si la economía americana cerró, y eso también aplica a todas las economías a nivel internacional, pero estamos hablando de Wall Street o del mercado bursátil americano en este caso, pues evidentemente va a haber una contracción y los beneficios en algunos casos van a ser negativos, nulos o muy pocos. Entonces ya yo creo que el mercado está en fase especulativo, están algunos estados, porque Estados Unidos es muy grande, evidentemente, entonces ya no todos los estados tienen las mismas condiciones climatológicas, ni de comportamiento de las personas, y cada estado tiene variables diferentes por la cual algunos estados americanos de Estados Unidos están reabriendo paulatinamente sus economías. Entonces todo esto pues incide positivamente, vamos a decir, en la parte de la parte especulativa del mercado americano, porque entienden que gradualmente pues la economía va a ir abriendo, pero esto todavía no lo sabemos, por eso comento que está en una fase especulativa. Yo sinceramente recomiendo en estos momentos, al menos que tú tengas una formación en finanzas o bursátil, en el mercado de valores, o estés bien asesorado, mantenerte lejos de las acciones en este momento porque están muy volátiles. Por lo menos en República Dominicana me consta que la mayoría de las personas físicas tienen un perfil conservador. Perfil conservador me refiero a que sacrifican rentabilidad por seguridad, es decir, invierten en productos altamente, o sea, lo ideal sería invierten en productos, y es lo correcto ahora mismo para un perfil conservador. No es un momento para aventurarse en cuanto a las inversiones, y en República Dominicana hay fondos de inversión mutuos, sell buybacks, mutuo de valores, que son dos productos que comercializan los puestos de bolsa en República Dominicana, que pueden contactar a su puesto de bolsa para que le explique el funcionamiento, que son productos. Yo siempre aconsejo invertir tu dinero en momentos de incertidumbre, como la que estamos, como los tiempos que estamos viviendo actualmente por el coronavirus, en productos altamente líquidos, que tú tengas fácil acceso al mismo y que estén generando rentabilidades por encima de la inflación. Muchas gracias, Javier, por la participación en nuestro programa. No es de beneplácito intercambiar impresiones contigo para edificar al público en materia económica. A ustedes, recuerden suscribirse a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, y como siempre les digo, hasta la próxima.